Tremendo revuelo armó la Corte Suprema de Estados Unidos al pegarle un nuevo cachetazo al gobierno liberal de Biden. Primero fue con el tema de las armas y ahora se metió con un tema importante, conflictivo, históricamente conflictivo, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo, como es la cuestión del aborto. Sí, efectivamente, la Corte Suprema de Estados Unidos modificó el precedente más importante en la materia. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? En el programa de hoy vamos a tratar la cuestión resuelta por la Corte Suprema de Estados Unidos referida al aborto. ¿Y por qué le damos tanta importancia? Y le doy tanta importancia como para hacer un programa, porque hoy, 24 de junio, ha caído el precedente en la materia más importante o más conocido en el mundo. El caso Roe y otros versus Wade. Jane Roe es el nombre ficticio para preservar la intimidad de quien demandó en su momento, de nombre Norma McCorvey. Pueden buscar su biografía, está en internet, todo lo que pasó, sus arrepentimientos, todo. Henry Wade es el fiscal de distrito de Dallas y precisamente fue allí donde se discutía el tema del aborto. Este tema fue tratado por la Corte Suprema de Estados Unidos en una sentencia que salió el 22 de enero de 1973. Es un fallo de 7-2, es decir, con abrumadora mayoría a favor. El resultado básicamente despenaliza el aborto inducido y protege la libertad de las mujeres, la libertad femenina, al permitir en su embarazo el aborto sin demasiadas restricciones. Nos referimos al aborto inducido. Vamos a situarnos en 1973. Era un mundo distinto, convulsionado. Era el mundo donde en la década de los 60 había adquirido una trascendencia enorme la pastilla anticonceptiva. Era el mundo de la libertad sexual, el mundo donde la talidomina también había hecho de los suyos. Es el mundo donde la juventud se revela en gran parte a la guerra de Vietnam, el mundo de las revoluciones en muchas partes del mundo, el Mayo francés, completamente distinto. En ese marco, en 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos avanza sobre la materia y de alguna manera, según los críticos, se convierte en legislador, autorizando o en realidad reconoce como un derecho fundamental para las mujeres a interrumpir en su embarazo. Ahora vamos a explicar cuáles son las limitaciones y demás. Como dijimos, la Corte anuló ahora, el 24 de junio de 2022, ese fallo. 50 años después, y bueno, las consecuencias son importantes. Este es otro mundo, como dijimos. Volviendo a Norma McCorvey, en 1969 esta chica queda embarazada de su tercer hijo. Quiere abortar, pero en Texas no se puede, salvo para salvar la vida de la madre, ¿no? Tiene que haber una circunstancia clara. En ese momento, dos jóvenes abogadas, muy nuevas también, tomaron el caso y plantearon la inconstitucionalidad de las leyes antiaborto del estado de Texas. Un tribunal de Estados Unidos, el del Distrito Norte de Texas, que lo integraban 3 jueces, fallan a favor de Roe. El fiscal de Texas termina apelando a la Corte luego de una serie de incidencias, de idas y venidas por los tribunales. La Corte Suprema falla y establece claramente que la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos proporciona un derecho a la intimidad de la mujer embarazada para elegir si quiere o no abortar. Esto es clave. Pero aclara que este derecho no es absoluto. Deben tenerse en cuenta la protección de la salud de la mujer y la vida prenatal, y aquí aparece la regla de los 3 trimestres. En el primero, los estados no pueden prohibir el aborto, queda en la esfera de la intimidad de la mujer. En el segundo trimestre, los estados pueden exigir regulaciones sanitarias razonables. Y en el tercer trimestre podían prohibir
con la excepción hecha para los siguientes casos: salvar la vida de la madre o la salud de la madre. Además, estableció para las leyes de aborto que sacaran los distintos estados, que sancionaran los distintos estados, la evaluación bajo el criterio del escrutinio estricto. ¿Por qué? Porque entiende que el derecho a abortar es fundamental y sería inmiscuirse en la esfera de privacidad, de intimidad de la mujer. Este fallo tuvo muchas críticas también, ¿no? Debemos decir que cantidades de asociaciones y grupos de presión o poder o lobistas se presentaron como amicus curiae en el expediente, dando sus posiciones. Ahora, algo que seguramente los dejó pensando es que en el año 69 quedó embarazada Jane Wright, o Norma como se llama realmente. Y el fallo fue en el 73. ¿Qué pasó en el medio? La señora Norma McCorvey tuvo a su hija, fue una nena, y la entregó en adopción. Pero claro, si bien no es común que la Corte Suprema entienda en casos que se vuelven abstractos, aquí lo consideró y lo fundamentó, ¿no? Suficiente y eficiente para darle punto final a una cuestión muy debatida en aquel tiempo. Este fallo, ustedes saben cómo funciona en Estados Unidos, donde el precedente judicial es muy importante. No cualquier juez da vuelta, o sea, cambia el sentido de un fallo, lo anula o lo deroga. Hay que tener un apoyo doctrinario y jurídico muy importante y además basado en los hechos. En 1992, la Corte revisa este fallo. Lo revisa en un caso de Planned Parenthood versus Casey. ¿Y qué pasa? Primero, abandona la regla de los trimestres. La cambia por una de viabilidad del feto. Esta norma de los trimestres había sido muy cuestionada, pero muy cuestionada por grandes sectores, no solo el sector conservador, sino algunos también que se enrolan en el liberalismo estadounidense, que planteaban sus objeciones. Abandona también definitivamente el escrutinio estricto. Y por último, sostiene el derecho a abortar por estar protegido por la Constitución Federal. Lo dejé para lo último, pero es lo más importante. Este fallo produce una modificación de las reglas o los criterios establecidos por la Corte, pero lo principal siguió vigente. Apoyó el fallo Wright contra Wade. Es así que llegamos al 24 de junio de 2022. Y hoy la Corte estadounidense nos sorprende con el caso Dobbs con Jackson, vamos a decirlo así, Dobbs versus Jackson, por 6 votos contra 3, produce una modificación sustancial. Dice que la Constitución de Estados Unidos no contiene un derecho al aborto, como sí lo había dicho en Roe versus Wade y en Planned Parenthood versus Casey. Entonces los anula y dice que la autoridad para regular el aborto se devuelve al pueblo y sus representantes. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está diciendo es que los estados son los que van a tener que legislar, regular esta materia, porque no está en la Constitución Nacional. Es más, aclara que no están las cláusulas explícitas, claramente, pero tampoco está en las penumbras, en las implícitas, para decirlo de manera más simple y más sencilla. No se puede extrapolar que la Constitución, dice, contenga algo que justifique el derecho del aborto. Y esto pone en el tapete, en el debate, nuevamente, qué es lo que debe hacer el Congreso de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a pesar de este fallo, Roe versus Wade, lo que ocurrió es que el Congreso nunca legisló la materia. Entonces, algunos cuestionaban la evolución jurisprudencial, planteando que había un activismo judicial excesivo de parte de la Corte, planteando además que la Corte se había transformado en legislador. Es un tema que siempre se discute cuando las Cortes Supremas asumen ciertas facultades
no tan claramente otorgadas por las leyes constitucionales. Los argentinos conocemos bien este tema. Nuestra Corte a través de los años se ha transformado en legislador y últimamente ni hablar. ¿Por qué puede ser trascendente para la Argentina? Vamos a aclarar primero que la estructura constitucional estadounidense es distinta a la nuestra. Ellos son un verdadero Estado federal, mientras que nosotros no somos tan federales. Autores llegaron a considerar al nuestro como un federalismo atenuado. Es decir, somos federales, pero no tanto. Y esto es clave. Pero a nivel mundial, el fallo Roe había tenido una gran incidencia. Había abierto las puertas a una discusión que excedía a los Estados Unidos. Por ende, la anulación de este fallo seguramente va a tener alguna repercusión a nivel internacional. Ahora bien, insisto con esto, la estructura constitucional no es lo mismo, no es la misma. Si bien, en general, en cuanto a los derechos y libertades individuales, la República Argentina tiene una constitución muy similar, casi igual a la de Estados Unidos, debemos aclarar que la Corte Suprema de Estados Unidos no niega la posibilidad del aborto. Simplemente, lo que no es poca cosa, reenvía a los representantes del pueblo de los estados para que sancionen las leyes. El fallo es más largo, trae criterios, es un fallo interesante para leerlo, para aprender. Sí, a nosotros nos queda claro que destruyó el precedente, no le hizo correcciones, reformas, tal como se había filtrado hacía unos días el voto del juez Alito, que parece que es de alguna manera quien escribió el voto mayoritario, si bien hay un voto concurrente con algunas diferencias. Como conclusiones podemos decir que este caso va a tener repercusiones mundiales, como hemos dicho. Segundo, que va a poner en debate en los Estados Unidos la sanción de una ley federal de aborto. Tercero, que los estados federados seguramente van a rediscutir toda la estructura sobre la materia porque muchos se habían plegado al fallo Roe y otros tenían legislación a regañadientes pero cumpliendo la orden de la Corte Suprema y la interpretación de la Corte Suprema. Cuarto, a nivel mundial va a tener repercusión y seguramente va a ser un fallo muy conocido, ya lo estuvimos leyendo y tiene cosas muy interesantes para los estudiosos del derecho constitucional, al igual que los precedentes anteriores, que también, si te interesa, es conveniente que lo leas, sobre todo en el fallo Roe, donde se hace todo un análisis de la historia y de la filosofía, del common law e inclusive universal. También vamos a decir que puede tener alguna repercusión en algunos sectores de Argentina que lo tomen como una victoria propia. De alguna manera es una victoria de los antiabortistas del mundo porque es una causa común. También es cierto que le llevó muchos años de organización y de trabajo a los que nosotros aquí identificaríamos como celestes, pero no todo el mundo es así. A lo mejor ahora Estados Unidos empieza a tomar estos colores porque así lo ha hecho con el color verde. Seguramente la organización que tuvieron ellos, que les llevó años lograr de alguna manera anular este fallo, de alguna manera no, lograr anular este fallo, es evidente que le va a dar nuevos bríos a todos los que están en contra del aborto en el mundo y también en aquellos países que, aunque tenemos una distinta situación, por ejemplo en Argentina hay una ley específica, no es que la Corte determinó, si bien ya lo había hecho antes, hoy tenemos una ley específica que no es tan fácil, hay que tener el número para derogarla, para modificarla, hay que cambiar la estructura mental, diría yo, de una gran cantidad de representantes del pueblo. Pero veremos cómo evoluciona este tema en estos días y si se hace interesante, ahí sí haremos un video especial analizando pormenorizadamente
cada uno de los puntos de los distintos fallos. Hay tanto para decir, pero se va a hacer un programa largo y la idea era decir algo cortito hoy que salió este fallo así en calentito, para que sepamos que cuando las normas no están y los jueces toman decisiones, obviamente pueden cambiarse. Inclusive cuando las normas tienen problemas de interpretación, son los jueces los que van a tener la última palabra, los que van a decir que es constitucional y que no. Y aquí ocurrió, cambió el criterio de la Corte Suprema de Estados Unidos y ha armado tremendo terremoto en la sociedad estadounidense y sus repercusiones a nivel internacional. Es claro que le han vuelto a poner un freno a la sociedad liberal, al presidente Biden y a todos los liberales estadounidenses con esta resolución que se suma a la resolución de las armas de hace muy poquito tiempo. Este es un buen momento para que te suscribas al canal, para que le des me gusta, nos dejes un comentario. Si te interesa también, te pedimos que nos ayudes, que nos apoyes con un cafecito, una pequeña colaboración, pero a nosotros nos permite mejorar mucho. Y ya sabes, conocer el derecho te da seguridad ante la vida. Ejercerlo te hace libre, te sentís libre. Y luchar por ampliarlo te hace digno. Sigamos conociendo, ejerciendo y luchando por ampliar nuestro derecho. Aquí, en Walter Gómez TV Abogado, ¿en qué otro lugar si